Siendo la sobrina del presidente de Francia, ella siempre ocultó su verdadera identidad, llevando una vida tranquila. De quien se enamoró fue de un hombre ecuatoriano común y corriente, que luchaba por sobrevivir en una familia humilde. Desde el principio, ambos eran incompatibles, e incluso ella misma no tenía fe en que esa relación pudiera durar mucho tiempo. Sin embargo, la sinceridad de aquel hombre hizo que, por primera vez en su vida, tuviera a alguien a quien deseara proteger. Finalmente, él lo dejó todo y la eligió solo a ella, celebrándose así una boda sin precedentes en el Palacio del Elíseo. Si les conmueve esta historia, por favor denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Era un día de marzo en Quito, de esos en los que el invierno golpea fuerte en la sierra. Después de la charla de orientación para estudiantes extranjeros en la Universidad Central del Ecuador, UC, me encontraba vagando por el campus. Aunque había estudiado español durante 3 años, la vida real en Ecuador era otra cosa totalmente distinta. Estaba mirando el mapa en mi celular, tratando de ubicarme, cuando el cielo de los Andes decidió abrirse. De repente cayó un aguacero torrencial. No traía paraguas y me quedé allí, pasmada, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando alguien sostuvo un paraguas sobre mí. Al levantar la vista, vi a un estudiante con lentes de marco negro, dejando que la lluvia lo empapara a él mientras se quedaba allí parado. Me había cedido su paraguas. Justo cuando iba a agradecerle, él me miró con una expresión de disculpa y dijo con ese acento cantadito y suave de los quiteños: «Disculpa, eres extranjera, ¿no? Te veo media perdida. Quería darte una mano, pero no pensé que iba a caer este palo de agua. Te asustaste, ¿verdad?». Su cálida preocupación derritió mi corazón en ese instante. Ese día me acompañó hasta mi residencia en el centro histórico. No le dije mi apellido, solo le pedí que me llamara Marí. Le di muy poca información. Según la edad ecuatoriana, yo tenía 27 años, era estudiante de posgrado y había crecido en Francia. Yo, que siempre había sido tratada con pinzas, encontré en su amabilidad rústica y sincera un impacto fresco y novedoso. Era la primera vez que alguien me trataba simplemente como a una persona normal, y no por la posición de mi tío. Durante las semanas siguientes, él me enseñó Quito. No el lujoso sector de Cumbayá o la zona financiera de la Carolina, sino los callejones de la Ronda llenos de historia, las huecas baratas cerca de la universidad donde los estudiantes comen almuerzos ejecutivos, y la tranquilidad del Parque Ichimbía. Su mundo era radicalmente distinto al París que yo conocía. Me impresionó especialmente una tarde lluviosa en la que visitamos una pequeña cafetería en la Mariscal, en una casa antigua adaptada. Allí tuvimos nuestra primera larga conversación. Me contó que venía de una zona rural de la sierra, allá por el Chimborazo, y que en Quito se ganaba la vida y pagaba sus estudios él mismo. Sus padres eran agricultores y su hermano menor acababa de entrar a la universidad. Me preguntó con curiosidad: «¿Cómo es Francia? ¿París es de verdad como en las películas?». Ante sus preguntas, dudé. No podía decirle la verdad. Solo le dije que era una ciudadana parisina común. Admití que venía de una familia acomodada, pero oculté totalmente quiénes eran mis parientes. El hecho de que mi tío fuera el presidente, la vida en el Palacio del Elíseo, una infancia rodeada de guardaespaldas. Todo eso se convirtió en un secreto. Cuanto más tiempo pasaba con él, más pesado se volvía mi secreto, pero al mismo tiempo me sentía libre. Porque aquí, en Ecuador, yo solo era Marí, una estudiante extranjera más. Sin tratos especiales, sin miradas de alerta. Solo ser respetada como una persona común, esa sensación era maravillosa. Llegó abril y los geranios adornaban los balcones del centro colonial con sus colores vivos. Ese día caminábamos y conversábamos. «¿Cuál es la verdadera razón por la que viniste a Ecuador?», preguntó de repente, solo por curiosidad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso había descubierto mi identidad? Pero al mirar sus ojos, solo vi una curiosidad pura. Entre el impulso de decir la verdad y la obligación de guardar el secreto, luché internamente. Vine buscando libertad. Solo quería ser yo misma. Esa fue la respuesta más honesta que pude dar. Él no insistió, solo asintió. En ese instante, su mano rozó la mía sin querer. Sentí como una corriente eléctrica. Nos miramos a los ojos y, al mismo tiempo, desviamos la mirada. Un feriado de mayo, me invitó al mirador de El Panecillo.
Él trajo una pequeña manta y unos sándwiches de pernil que él mismo había preparado, proponiendo un picnic con vista a la ciudad. Era una cita tan sencilla, algo inimaginable en mi vida en Francia, pero me sentí más feliz que en cualquier restaurante de lujo. Cuando el sol se ponía detrás del volcán Pichincha, él habló con cuidado. Marie, te voy a ser franco. Me gustas. Lo sentí desde la primera vez que te vi. Pero tú pronto regresarás a Francia. Y vivimos en mundos demasiado distintos. Su confesión directa aceleró mi corazón, porque yo sabía que también me gustaba. Pero ese mundo distinto del que hablaba era mucho más grande de lo que él imaginaba. Si supiera mi verdadera identidad, ¿cómo reaccionaría? Tú también me gustas. Pero sí, realmente vivimos en mundos diferentes. Esa noche, bajo las luces de Quito que parecían un pesebre gigante, nos besamos por primera vez. El sabor era dulce y amargo a la vez. Era el sabor de un amor prohibido. Solo en ese momento olvidé todos los secretos y la realidad, embriagándome solo de nosotros. Llegó junio, mitad del semestre, y nuestra relación se profundizó. Me invitó a su pequeño cuarto arrendado en el barrio de San Juan, un espacio abarrotado de libros y copias. Ese lugar mostraba su vida tal cual era, la habitación de un joven honesto que corría tras sus sueños. Con lo que he ahorrado hasta ahora, a las justas pude arrendar este cuarto. Cuando termine la maestría, quisiera mudarme a una casa más grande. Su sueño sencillo me dolió. Mi habitación en París, donde vivía sola, era 3 veces más grande que este pequeño cuarto. Pero no podía decírselo. Solo apreté su mano fuertemente y sonreí. Tus sueños se van a cumplir. Yo creo en ti. Esa noche nos pertenecimos completamente el uno al otro por primera vez en esa cama estrecha. El amor es una emoción real que trasciende todas las mentiras y secretos. Dormir en sus brazos fue el momento más feliz de mi vida. En julio comenzaron las vacaciones de verano. La mayoría de los estudiantes extranjeros regresaron a sus países, pero yo decidí quedarme en Quito con él. La embajada de Francia me contactó varias veces y mi tío envió mensajes preocupado, pero los ignoré todos. Solo quería pasar este verano como una novia normal. Pero la realidad no era tan simple. Un día estábamos sentados en una cafetería en la Plaza Grande cuando un grupo de turistas pasó frente a nosotros. Uno de ellos, francés, me reconoció y dijo en voz alta. Oye, mira, ¿esa no es la sobrina del presidente? Me congelé al instante. Por suerte, el grupo pasó rápido y él, sentado a mi lado, no entendía francés. Pero aquello fue una advertencia para mí. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar la verdad? El agosto en Quito era seco y ventoso. Nuestra relación se volvía cada vez más intensa. Nos veíamos casi a diario después de que él terminaba sus cachuelos, trabajos temporales. Cenábamos y charlábamos hasta tarde. A veces me quedaba a dormir en su cuarto. Pero en medio de esa felicidad, mi culpa crecía. Cada noche, cuando él se dormía, yo revisaba a escondidas las noticias de Francia. Los movimientos de mi tío, la situación política. Todo me arrastraba de vuelta a la realidad. Lo que más me dolía era que él confiaba ciegamente en mí. Me contaba todo sobre su difícil situación familiar, lo duro de la vida académica, su incertidumbre sobre el futuro. No sé si podré conseguir trabajo después del doctorado, ni qué pasará con nosotros. ¿No tienes que volver a Francia obligatoriamente? Su confesión me partía el alma. Él no sabía que entre nosotros había obstáculos mucho más grandes que sus preocupaciones económicas. Un día, mientras usaba mi laptop para buscar datos para su tesis, abrió sin querer mi correo electrónico, que yo había dejado conectado. La bandeja estaba llena de correos de la Secretaría del Palacio del Elíseo. Elíseo. ¿Ese no es el palacio del gobierno francés? ¿Por qué tienes correos de allá? Cerré la ventana rápidamente, pero no pude evitar su mirada de sospecha. Me quedé sin palabras. Quería mentir, pero ya no quería engañarlo más. Quería decir la verdad, pero tenía miedo de que todo se derrumbara. Yo. Te lo explicaré después. Ahora no puedo. Él no insistió, solo asintió, pero desde ese día una tensión sutil flotaba entre nosotros. Aunque no preguntaba, yo sentía que él le daba vueltas a mi secreto. A finales de agosto,
propuso llevarme a su tierra natal. Aprovechando un feriado largo, iba a visitar a sus padres y quería que yo fuera. Sabía que en la cultura ecuatoriana, llevar a la pareja a conocer a los padres es un paso muy serio. Quiero presentarte a mis papás. Quiero que vean que vamos en serio. Su propuesta sincera me hizo temblar. Por un lado estaba feliz, pero por otro tenía pánico. Conocer a su familia significaba construir más mentiras. Después de pensarlo mucho, acepté. Tomamos un bus interprovincial en el terminal Quitumbe hacia el sur, hacia la provincia de Chimborazo. Al dejar la ciudad, el paisaje se transformó en extensos campos de cultivo y montañas imponentes, con el nevado Chimborazo vigilando a lo lejos. Era una belleza distinta a la campiña francesa que yo conocía. Su casa era humilde, una vivienda de bloque y techo de zinc, pero estaba impecablemente limpia. Sus padres nos recibieron con una calidez conmovedora. Su mamá, con las manos curtidas por el trabajo en el campo, nos sirvió un plato lleno de comida preparada con esmero, papas con cuy y mote. Su papá, con la piel bronceada por el sol andino, sonreía de oreja a oreja. Mire nomás. Nuestro hijo ha traído a una gringa tan guapa. Coma, mija, coma, que está flaquita. Las palabras cariñosas de la madre casi me hacen llorar. Me recibían con tanta verdad y yo les pagaba con mentiras. Esa noche, mientras arreglábamos la cama en una habitación pequeña, él me susurró. A mis papás les caíste muy bien. Mi mami dice que te ves una chica sencilla. Esa palabra se clavó como una aguja en mi corazón. Sencilla. Los estaba engañando a todos. El hecho de ser sobrina del presidente, mi vida llena de lujos y la verdad de que algún día tendría que abandonar esta felicidad, me pesaban. Recorrimos el pueblo, su escuela de la infancia, el río donde nadaba. Conocer su pasado era dulce pero doloroso, porque yo no podía mostrarle el mío. La última noche, bajo un cielo andino repleto de estrellas, me tomó de la mano. Marie, te amo de verdad. Sé que hay dificultades y que tienes que volver a Francia. Quizás yo no sea suficiente para ti, pero aún así quiero estar contigo. Ya veré cómo le hago. Ante su confesión, las lágrimas rodaron por mis mejillas. La situación es más compleja de lo que crees. Yo. No te he contado todo. Intenté confesarlo todo esa noche, pero en el último momento me faltó el valor. Solo lo abracé fuerte, prometiéndome que algún día le diría toda la verdad. A mediados de septiembre volvimos a Quito. Mi intercambio estaba por terminar, debía volver a Francia a finales de octubre. Pero la idea de separarme de él era insoportable. Solicité una extensión para quedarme un semestre más. Por supuesto, la familia y la embajada se opusieron, especialmente mi tío, que estaba furioso. Finalmente, encontramos un punto medio, podía quedarme un semestre más, pero esta vez con un guardaespaldas acompañándome desde lejos, sin revelar mi identidad. Era la mejor opción. Cuando se lo conté, él me abrazó feliz, pero con dudas. ¡Qué chévere! Pero, ¿cómo cambiaste de opinión así de rápido? ¿Tu familia está de acuerdo? Tuve que mentir de nuevo. Dije que me habían extendido la beca. Las mentiras se acumulaban. A principios de octubre, nuestra relación entró en crisis. Era su cumpleaños y quise darle un regalo especial, así que usé mi tarjeta de crédito por primera vez en mucho tiempo. Cenamos en un restaurante elegante en el norte de Quito y le regalé un reloj de marca. Marie. Esto es carísimo. Me siento mal. ¿Cómo puede un estudiante pagar algo así? Dije que había ahorrado de mis trabajos, pero su mirada ya estaba llena de duda. Al día siguiente, me preguntó con calma. Marie, ¿quién eres en realidad? Desde el principio sentí cosas raras. Tu ropa, tu forma de hablar, esos lujos que asoman de vez en cuando. Sé que no eres un estudiante cualquiera. El momento había llegado. Respiré hondo para confesar, pero mi teléfono sonó. Era una llamada de Francia, el secretario de mi tío. Era una emergencia y debía ir a la embajada inmediatamente. ¿Quién es? Preguntó él. Es mi familia. Tengo que irme ya. Él supo entonces que yo ocultaba algo grave que amenazaba lo nuestro. En el taxi hacia la zona de la pradera, sentí que el corazón se me rompía. Esa noche,
tras resolver el asunto, lo llamé para decirle que estaba lista para hablar. No contestó. Fui a su cuarto al día siguiente, no estaba. El dueño de casa me dijo que se había ido a su pueblo sin decir nada. Me estaba evitando. Pasó una semana sin noticias. Finalmente, recibí un mensaje corto: necesito tiempo para pensar. Todo me confunde. Leí el mensaje y tomé una decisión. No más mentiras. A principios de noviembre, en un día frío y lluvioso, lo contacté de nuevo pidiendo una reunión seria. Aceptó. Nos vimos en un café tranquilo en Cumbayá. Se veía más delgado, demacrado. Te voy a contar todo. No más mentiras. Y empecé a hablar. Le dije que era la sobrina del presidente de Francia, le hablé de mi vida restringida y de mi búsqueda de libertad. Al terminar, esperé su reacción. Hubo un silencio largo y tormentoso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz no tenía ira, sino tristeza. Porque tenía miedo. Miedo de que no me vieras a mí, sino a mi apellido. Él suspiró profundamente. Pensé que eras rica, pero esto. Me confundía pensar que la mujer que amo me mentía. Pero, si yo fuera tú, quizás habría hecho lo mismo. Lloré al sentirme comprendida. Somos de mundos muy distintos, Marie. De verdad. Lo sé. Pero busquemos una manera juntos. Si queremos, podemos. Él no me rechazó. Desde ese día, empezamos a reparar la relación sobre la base de la verdad absoluta. En diciembre, llegó el momento crucial. Mi tío exigió que asistiera a la cena de Navidad en Francia. No podía negarme. Cuando se lo conté, él propuso algo inesperado. Voy contigo. Quiero ver tu mundo. Si vamos a estar juntos, tengo que conocerlo. Me sorprendió su valentía. Contacté a mi tío y, tras mucha resistencia y condiciones de seguridad, aceptó. Viajamos a mediados de enero. Para él, sacar el pasaporte y la visa Schengen fue toda una odisea. En el avión rumbo a París, me preguntó, ¿segura que no te arrepentirás? Yo le respondí, yo temo que tú te arrepientas. Al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, la realidad nos golpeó. Guardaespaldas, autos blindados. Cuando llegamos al lujoso apartamento con vista a la Torre Eiffel que nos habían preparado, él se quedó mudo. No se comparaba en nada con su cuartito en San Juan. Este es mi mundo. Aquí es donde vivirás estos días, le dije. Él miraba por la ventana, abrumado. Los primeros días lo llevé al París Real, al barrio latino, a las librerías viejas junto al Sena, tratando de que sintiera esa vibra bohemia que le gustaba en Quito. Se relajó un poco. Pero la verdadera prueba fue la cena en el Elíseo. Lo preparé, le conseguí un traje. Al llegar, el lujo lo intimidó. Mi tío lo interrogó como en una entrevista de trabajo. Él se esforzó, pero la barrera del idioma y la clase social era evidente. Después de la cena, mi tío me llevó al despacho. Es un buen muchacho, pero no encaja aquí. Tienes una responsabilidad como miembro de esta familia. Tío, lo amo. Es la persona más importante para mí. Salí al balcón y lo encontré mirando la noche parisina. Es hermoso, pero creo que no pertenezco aquí, me dijo con tristeza. Tu tío no me aprueba, y yo tampoco me hallo. A la mañana siguiente, desapareció. Dejó una nota: te amo, pero este no es mi mundo. No puedo obligarte a estar conmigo. Vuelve a tu vida. Es la única forma de amarte de verdad. Mi mundo se derrumbó. Se había ido al aeropuerto. Corrí a buscarlo, pero su vuelo a Ecuador ya había salido. Mi tío me vio llorar desconsolada y, por primera vez, su corazón se ablandó. Ve a buscarlo. Si te hace feliz, eso es lo que importa. Al día siguiente tomé un avión a Ecuador. Sola. Sin seguridad. Llegué al aeropuerto de Tababela con el frío de diciembre en la cara. Fui a su cuarto en Quito, ya lo había desocupado. Desesperada, pensé, su pueblo. Tomé un bus en Quitumbe hacia el Chimborazo. Mirando los paisajes andinos, sentí que ese era mi hogar. Llegué al atardecer a su pequeño pueblo. Pregunté por él a los vecinos. Finalmente, un anciano me indicó el camino.
Caminaba por un sendero de tierra, Chaquiñán, cuando vi una silueta familiar. Corrí gritando su nombre. Él se dio la vuelta, incrédulo. Me lancé a sus brazos llorando. ¿Cómo pudiste irte así? Te busqué por todas partes. Tu mundo es demasiado brillante. Sentí que tenías que renunciar a todo por mí. No renuncié a nada. Contigo tengo mi verdadera vida. Prefiero estar comiendo mote contigo que en el Palacio del Elíseo. Esa noche nos quedamos en casa de sus padres. Sentí el calor verdadero de una familia. Al día siguiente, con el Chimborazo de fondo, decidimos no renunciar a nuestros mundos, sino unirlos. Regresamos a Quito. Él decidió terminar su doctorado y yo empecé a enseñar cultura francesa. Con el tiempo, mi familia aceptó nuestra decisión. En primavera, cuando los campos estaban verdes, celebramos una pequeña ceremonia de compromiso en una hacienda cerca de Otavalo. Mi tío vino en un viaje relámpago y nos dio su bendición. Sus padres trajeron cuyes y papas de su cosecha. Fue la unión de dos mundos. En verano nos casamos. Fue una boda única, una mezcla de elegancia francesa y tradiciones andinas. Hubo champán y canelazos, música clásica y pasillos ecuatorianos. Después de la boda, vivimos entre Quito y París. Él terminó su doctorado en la UC y luego consiguió una estancia en la Sorbona por sus propios méritos, no por mi tío. Me sentí tan orgullosa. Ya no era el extranjero asustado, sino un académico respetado. Luego llegó nuestra mayor alegría, quedé embarazada en París. Volvimos a Ecuador para que naciera allí. Mi tío nos visitó, esta vez sin protocolo, y charló largo con los padres de él. Es un hombre honesto y bueno, admitió mi tío. Nuestra hija nació en un hospital sencillo de la sierra, no en una clínica de lujo. Le pusimos un nombre que sonara bien en español y francés. Ella creció escuchando historias de los dos mundos, saltando entre los adoquines de París y los pajonales del Chimborazo. 10 años después, mirando atrás, todo parece un sueño. Aquel estudiante que me ofreció un paraguas bajo la lluvia de Quito es ahora mi vida entera. Renuncié a la vida de sobrina del presidente para ser la esposa de un profesor, y no me arrepiento ni un segundo. En el cumpleaños número 10 de nuestra hija, la veo hablar perfectamente español y francés con sus amigos. Él se acerca y me abraza en el balcón. ¿Te arrepientes? Me pregunta. Nunca. Tú me diste un mundo más grande. Bajo las estrellas, en nuestra casa en el valle, sé que nuestra historia, esa que comenzó con un aguacero en la Universidad Central, es la prueba de que el amor no tiene fronteras. Y ahora, es mi turno de proteger este mundo